Bueno, vamos a entrar de lleno en este análisis para descubrir cómo la estadística clásica y el aprendizaje profundo abordan uno de los retos más absolutos y fascinantes del mundo de las finanzas, la salvaje volatilidad de Bitcoin. Vaya, es un duelo conceptual tremendo para cualquiera que siga de cerca todo el tema de la ciencia de datos y el análisis cuantitativo. Y nuestra hoja de ruta para este recorrido es súper clara. Pasaremos por el duelo de algoritmos, la autopista de la memoria, la proyección a ciegas, la perspectiva del analista financiero y, para terminar, veremos la implementación del modelo híbrido. Arrancamos con el primer punto, el duelo de algoritmos. A ver, para entender todo esto bien desde la base, es absolutamente crucial comprender el choque frontal que hay entre el enfoque clásico lineal y la arquitectura moderna no lineal. Aquí tenemos frente a frente dos filosofías que son literalmente la noche y el día. Por un lado, tenemos a Arima, el rey indiscutible de la estadística clásica. Se basa en una precisión matemática súper rígida, paso a paso. Busca certezas puras, aunque claro, sufre una barbaridad cuando aparecen esos temidos eventos extremos o cisnes negros. Y por otro lado está el STM, una red neuronal recurrente basada en aprendizaje profundo. Esta usa una memoria adaptativa, no lineal, que es capaz de capturar esos ciclos complejos del mercado e incluso esa psicología de las masas que está tan oculta en los datos. Fijaos en esta gráfica del pronóstico continuo. En este primer test, parece que ambos modelos tienen una precisión casi mágica, van pegadísimos a la línea real del precio. Pero ojo que aquí hay un truquito analítico. A ambos algoritmos se les está alimentando con datos reales cada día para que corrijan su rumbo de cara a mañana. Es una prueba justa, sí, pero nos está ocultando la verdadera naturaleza de cada algoritmo cuando pensamos a largo plazo. Y esto nos lleva a nuestro segundo punto, la autopista de la memoria. Vamos a meter la cabeza un momento bajo el capó para ver cómo procesa realmente la red LSTM todo este lío de datos temporales. Aquí hay un concepto que tenemos que tener clarísimo, el gradiente desvaneciente. Es el fallo crítico, el cuello de botella exacto que impide a las redes tradicionales retener el contexto a largo plazo. Matemáticamente, a medida que le metes secuencias de datos más largas, la información antigua se va diluyendo hasta que desaparece por completo. El algoritmo literalmente se olvida de lo que pasó hace 90 días al predecir el precio de hoy. Por eso se creó la arquitectura LSTM en 1997, precisamente para solucionar esto. Y la forma en que lo soluciona es una auténtica maravilla. Crea una especie de autopista de información, usando 3 filtros mecánicos basados en funciones matemáticas sigmoidas y de tangente hiperbólica. Básicamente, la red decide qué datos viejos ya no valen y borra, qué información nueva inyecta y qué es lo realmente importante para sacar como predicción actual. Es como si alguien estuviera leyendo un libro y fuera capaz de mantener el hilo de la historia completa sin tener que resetear la mente en cada página. Pasamos a la tercera parte, la proyección a ciegas. Aquí es donde la narrativa da un giro tremendo, porque les quitamos las ruedas de entrenamiento a los algoritmos y los dejamos solos ante el peligro. Imaginad esto. Dejamos a los modelos totalmente a oscuras operando en un vacío durante 30 días, sin datos nuevos para corregirse. Es en este momento cuando la ilusión óptica de la que hablábamos antes se rompe por completo y el carácter real de cada hardware queda expuesto. Es un contraste brutal. Sin datos nuevos, Arima busca inmediatamente su zona de confort, que es el promedio, agota su inercia matemática rapidísimo y traza una línea casi plana. Es como si dijera, ante la duda, no me arriesgo. Pero mirad la red del STM. Empieza a crear estas ondas orgánicas increíbles. Lo que hace es reinyectar sus propias predicciones para intentar simular el caos y los patrones de volatilidad que memorizó durante el entrenamiento. Se inventa, entre comillas, cómo continuaría respirando el mercado. Cuarta parte, la perspectiva del analista financiero. Claro, viendo que Arima se aplana así, cualquiera diría, ¿y por qué lo siguen usando en pleno 2026? Pues hay que ponerse en los zapatos de los que manejan el dinero de verdad. Cuando hay cientos de millones en juego en fondos institucionales, la prioridad número 1 es auditar cada céntimo. Arima es una caja blanca total. Si algo falla, un matemático abre la ecuación y te demuestra el error exacto en milisegundos. Es honesto. LSTM, sin embargo, es una caja negra de pesos abstractos que requiere muchísima potencia gráfica. Es muy creativo, sí, pero propenso a sufrir alucinaciones e inventar patrones falsos que podrían costar una verdadera fortuna. Esta cita creo que da en el clavo y ancla el concepto perfectamente. Arima es literalmente como los faros de un coche. Te iluminan los próximos 50 metros con una precisión matemática espectacular para que no te la pegues ahora mismo. Pero pedirle a Arima que te diga qué va a pasar en 30 días es como esperar que las luces del coche te iluminen una ciudad a 40 kilómetros. Su magia está en dominar el corto plazo inmediato al milímetro. La red neuronal sí intenta pintarte esa ciudad lejana, pero a veces se tiene que inventar los edificios. Llegamos a nuestra última parada, la implementación del modelo híbrido. Porque en la industria de élite, este duelo tecnológico no se resuelve eligiendo a un ganador, sino uniéndolos. En el mundo real del trading de alto riesgo, estos dos enfoques colaboran.
La jugada maestra es implementar un modelo híbrido. En el primer paso usamos la certeza implacable de ARIMA para sentar una base súper sólida y limpiar toda la tendencia lineal predecible. Y una vez que hemos quitado lo predecible, en el paso 2, soltamos la creatividad de la red LSTMU única y exclusivamente para devorar ese ruido que queda, esos residuos caóticos y complejos que las matemáticas clásicas sencillamente no entienden. Así que para cerrar este análisis nos queda una gran pregunta en el aire. Con la ciencia de datos avanzando a esta velocidad de vértigo, ¿dónde acabaremos encontrando el equilibrio? ¿Llegará el día en que la imaginación artificial sustituya por completo a la pura verdad estadística? ¿O esta sinergia híbrida entre matemáticas y caos es el futuro definitivo? Es desde luego algo para reflexionar a fondo. Esperamos que este recorrido os haya dado una perspectiva mucho más clara de lo que se mueve entre bastidores en los mercados de hoy.